That black holes ain't as black as they are painted. They are not the eternal prisons they were once thought. Things can get out of a black hole, both to the outside, and possibly to another universe. So, if you feel you are in a black hole, don't give up. There's a way out. Conocido como uno de los más eminentes cosmólogos de los últimos tiempos, llegado a ser comparado con los grandes físicos teóricos de la historia como Isaac Newton y Albert Einstein. Su excelente trabajo amplió nuestra comprensión del universo y ayudó a revelar muchos de sus misterios. Su carrera académica abarcó más de 50 años, de los cuales la mayor parte de ese tiempo tuvo que luchar contra el terrible padecimiento esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad que lo dejó completamente paralizado. La esperanza de vida que le dieron los doctores a los 21 años de edad fue que tan solo sobreviviría en esa condición un par de años. Sin embargo, a pesar del desalentador pronóstico, jamás se permitió sucumbir a la depresión. En su lugar, encontró el coraje y el optimismo para continuar su investigación, misma que lo llevó a convertirse en un destacado profesor de matemáticas en la Universidad de Cambridge, un puesto que llevó por 30 años y lo convirtió en uno de los becarios más jóvenes de la prestigiosa Royal Society. Hello. My name is Stephen Hawking, physicist, cosmologist, and something of a dreamer. Although I cannot move, and I have to speak through a computer, in my mind, I am free. Stephen Hawking nació el 8 de enero de 1942, el cual casualmente coincide con el 300 aniversario de la muerte del destacado físico italiano, astrónomo y matemático Galileo Galilei. Su nacimiento tuvo lugar en Oxford a raíz de que sus padres huyeron de Londres por los bombardeos provocados durante el Blitz. Cabe mencionar que Frank e Isobel en su juventud estudiaron en la prestigiosa Universidad de Oxford, la cual destacaba por tener dos categorías de estudiantes. Una de ellas, la clase privilegiada, y otra, los alumnos más brillantes y destacados de escuelas independientes, merecedores de una beca. Los padres de Stephen pertenecían a esta última. Después de estudiar medicina en la universidad, Frank se especializó en enfermedades tropicales y su investigación lo llevó a trasladarse al este de África, antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Frank precisamente quería ingresar al ejército, pero sus habilidades médicas e investigación lo llevaron a ser considerado demasiado importante para la Gran Bretaña, por lo que fue convencido de permanecer y trabajar en el instituto médico, donde conoció a su esposa. Stephen además tuvo dos hermanas, Mary y Philip, y un hermano adoptivo llamado Edward. La familia Hawking se mudó a la ciudad de St. Albans, en Hertfordshire, cuando Stephen tenía tan solo 8 años de edad. Sus padres querían que su hijo estudiara en una de las escuelas más destacadas y altamente competitiva, la escuela de Westminster, en Londres. Sin embargo, el día del examen de admisión, Hawking estuvo enfermo, por lo que su oportunidad se esfumó. En su lugar, asistió a la escuela de St. Evans, la cual era considerada académicamente excelente. Sin problema alguno, pasó el examen de admisión e ingresó a la edad de 11 años. Demostrando su gran capacidad académica. Durante su niñez, demostró muy poco interés por los deportes. Su personalidad introvertida lo llevó a aislarse y a ser el centro de atención de burlas de su salón de clase. Sus talentos no fueron siempre evidentes para sus amigos y compañeros durante sus primeros años. Cuando tenía 12 años de edad, uno de sus amigos apostó una bolsa de dulces diciendo que él nunca llegaría a nada. Hawking lo observó con modestia y dijo: «No sé si esta apuesta se resolvió alguna vez, y de ser así, ¿de qué manera se decidió?». Fue de los alumnos más destacados de su clase durante el tiempo que estuvo en St. Albans, y fue considerado un estudiante brillante por sus maestros.
Mientras otros disfrutaban para salir de fiesta, Hawking y sus amigos preferían escuchar música clásica y atender conciertos en el Royal Albert Hall, en Londres. Leían sobre los trabajos de William Golding, Aldous Huxley, Kingsley Amis y sobre el intelectual Bertrand Russell. Pese a la gran cantidad de tareas y a las actividades físicas impuestas por la escuela los fines de semana, los jóvenes encontraban tiempo para reunirse y tomar largos paseos en bicicleta en el campo de Hertfordshire. Se cuenta que en su habitación de estudiante tenía un completo desorden de maquetas de avión, hojas de tareas sin terminar y muchos libros apilados. Estas eran el tipo de señales que demostraban su pasión por la ciencia, además de contar con herramientas fabricadas por él mismo. Estantes con tubos de ensayo que contenían muestras que parecían tener años arrumbadas. Hawking, por otro lado, solía inventar juegos de mesa para entretenerse con sus amigos. Sin embargo, estos eran a veces tan complicados que incluso a él mismo le costaba trabajo descifrar. En un examen para medir su nivel de conocimientos, obtuvo una calificación perfecta en matemáticas, física y química. En sus 2 últimos años, él y sus amigos construyeron una computadora llamada LUCE, por sus siglas en inglés, que significan Motor Informático Lógico Uniselector. Durante ese tiempo en Gran Bretaña, solo unas cuantas universidades, e incluyendo el Ministerio de Defensa, tenían computadoras, por lo que se podría decir que fue toda una hazaña. Los jóvenes usaron partes viejas de una central telefónica de oficina y crearon un laberinto de conexiones eléctricas. LUCE era muy primitiva, sin embargo funcionaba, y el único gran problema que tenía era que no se encontraba muy bien soldada. Muchos años después de que los jóvenes terminaran la escuela, un nuevo jefe de informática encontraría una caja debajo de un escritorio con la etiqueta LUCE. Pensó que era basura, y tan solo unos años más tarde se dio cuenta del error que había cometido: el desechar una computadora construida por el mismo Stephen Hawking. Durante su adolescencia, Hawking adoraba armar modelos de aviones y barcos. Cabe mencionar que él no tenía mucha habilidad para construirlos. Sin embargo, su propósito no era el que estos se vieran bien, sino lo que buscaba era poder controlarlos. Después de que Stephen iniciara su doctorado, este mismo deseo lo llevó a estudiar cosmología. There are no limits to the human spirit. We just have to find new ways of doing things. Su padre lo alentaba a interesarse más por la ciencia y quería que Stephen siguiera sus pasos. En sus primeros años de escuela, Hawking quería estudiar física porque la consideraba como la ciencia más fundamental de todas. La ironía fue que años después encontró que la física era demasiado fácil y obvia que hasta cierto punto llegó a aburrirle en la escuela. Por otra parte, la química comenzó a llamarle la atención, porque decía que cualquier cosa podía pasar. Después volvió a considerar que el estudiar física y combinar sus leyes con la astronomía pudiera ayudarlo a satisfacer su curiosidad de entender el por qué estamos aquí. Cuando Stephen Hawking comenzaba a ganar popularidad, se le cuestionó sobre quién consideraba que era el maestro que más lo había inspirado, a lo cual respondió que su nombre era el Sr. Tata, refiriéndose a Dikran Tata, su maestro de matemáticas en la escuela St. Albans en los años 50, quien llegó a convertirse en una figura muy respetada a nivel internacional. Él fue quien lo inspiró a través de sus clases interactivas y lo contagiaba con su pasión de seguir siempre aprendiendo. Cuando llegó a ser profesor de matemáticas en la Universidad Exeter, Tata alentaba a sus alumnos de posgrado a grabar videos de su entorno e incluso hasta de cocina, todo con la finalidad de hacer de la física algo más interesante. En 1958 había mucha tensión en la casa de los Hawking, ya que Stephen tenía que tomar la decisión sobre qué universidad elegir. Por un lado, su padre quería que siguiera sus pasos estudiando medicina en la Universidad de Oxford, pero Stephen quería estudiar ciencias naturales, algo que combinaba las matemáticas y la física. Finalmente, tomó una decisión de asistir al examen de admisión a la Universidad de Oxford y obtuvo un puntaje del 95% en física, por lo que la universidad le ofreció una beca. A la edad de 17 años, en 1959, sus primeros días en Oxford fueron demasiado sencillos para él. En el primer año atendió las clases y los seminarios de matemáticas con su tutor, el Dr. Robert Bergman. Los compañeros de Hawking reconocieron que a ellos les tomaba tiempo resolver los problemas de física.
lo que para él le tomaba minutos. Esto de cierta forma hizo que Hawking desarrollara cierta apatía. Sin embargo, encontró interés en el deporte de remo. Siendo un chico bastante delgado, era perfecto para tomar el puesto de timonel, es decir, la persona que se encargaba de dirigir el bote. El estar en el equipo hizo que Hawking disfrutara del ambiente universitario, asistiendo a fiestas y reuniones durante su segundo año. En su tercer año en Oxford, Hawking aplicó para cursar el doctorado en cosmología en la Universidad de Cambridge y necesitó de pasar un examen final con honores. Berman sabía que a pesar del talento natural de Stephen, la falta de trabajo podría costarle caro. Para su sorpresa, así resultaron las cosas, y la Universidad de Cambridge decidió darle una oportunidad más, a través de un examen oral. Berman incluso mencionó en aquella ocasión, ellos tenían la inteligencia para darse cuenta que estaban hablando con alguien mucho más inteligente que la mayoría de ellos mismos. Por otra parte, Hawking les dijo a sus entrevistadores directamente, si deciden darme el primer puesto, me iré a Cambridge. Si yo recibo el segundo, deberé de permanecer en Oxford. Así que espero me den el primero. Although my body is very limited, my mind is free to explore the universe. Cuando Hawking aplicó para el doctorado, tenía dos opciones a escoger, el estudio elemental de las partículas y la cosmología. Finalmente, tomó la decisión de adentrarse en la cosmología motivado por la teoría de la relatividad de Einstein. En 1962, cuando Stephen se graduó, la Universidad de Oxford no ofrecía investigación en cosmología, por lo que aplicó al Trinity Hall en la Universidad de Cambridge, donde él creía que estudiaría bajo las enseñanzas de Fred Hoyle, el mejor científico en el campo en ese tiempo. Sin embargo, Hawking quedó decepcionado en primera instancia. En su lugar, fue asignado a la clase de Denis Sayama. Creyó que todo iba a ser un desastre, pero pronto se daría cuenta que sería todo lo contrario. Normalmente el profesor Fred Hoyle se encontraba viajando y solo tenía poco tiempo para atender un número limitado de alumnos. Sayama logró transmitir su pasión por la astrofísica a sus alumnos, pero Stephen mostraba apatía y poco interés. Esto terminó por perjudicarle ya que no lograba comprender las complejas ecuaciones asociadas con la relatividad. Sayama sabía que Hawking era un alumno excepcional y que solo necesitaba de tiempo para que encontrara un tema que lo apasionara. En 1964, después de que Sayama y sus alumnos asistieran a una plática en Londres del reconocido matemático Roger Penrose, Hawking, al igual que sus compañeros, quedó intrigado por la idea de Penrose, que consistía en que una singularidad del tiempo y espacio podrían existir en el centro de un agujero negro. Camino de regreso a Cambridge, Hawking se acercó a Sayama y le dijo: «Me pregunto qué pasaría si usted aplicara la teoría de singularidad de Roger al universo entero». Esto fue un completo revés a la carrera de Hawking. Esto se convirtió en el capítulo final de su investigación de doctorado y desencadenó una nueva revolución en el campo de la investigación cosmológica. I don't think the human race has a moral obligation to learn about space, but it would be foolish and short-sighted not to do so. Durante su último año en la Universidad de Oxford, Hawking ya se había hecho un poco torpe en sus movimientos y había tropezado algunas veces sin razón alguna. En Cambridge, él comenzó a tener problemas en realizar ciertas cosas rutinarias, como por ejemplo, el tener dificultad para amarrarse las agujetas de sus zapatos y de igual forma desarrolló un ligero impedimento en el habla. Regresó con sus padres a St. Albans para pasar la Navidad, y fue Frank, su padre, el que notó rápidamente el cambio en su hijo. Sabía que algo no estaba marchando bien. Hawking fue trasladado a un especialista en 1963. En el hospital le realizaron un sinnúmero de pruebas. En una de ellas, incluso se tomó como muestra el músculo de su brazo, colocando electrodos sobre él e inyectando fluido radiópaco en su espina dorsal, y observando sus movimientos a través de una cámara de rayos X. Los médicos consideraron que esto se trataba de un caso atípico y le recomendaron regresar a Cambridge y tomar vitaminas hasta que pudieran identificar cuál era el problema. El diagnóstico no llevó mucho tiempo y fue una de las peores noticias en su vida. Stephen Hawking había desarrollado esclerosis lateral amiotrófica, ALS por sus siglas en inglés.
una rara enfermedad incurable conocida en Estados Unidos como la enfermedad de Lou Gehrig y en Gran Bretaña como la enfermedad de la neurona motora. El ALS produce una degradación paulatina de las células nerviosas en la columna vertebral y parálisis como la de atrofia muscular. Los primeros síntomas consisten en debilidad, dificultad para hablar y el ingerir alimentos. El cerebro en sí no sufre efecto alguno, sus pensamientos, su memoria e incluso sus sensaciones quedan intactos. De acuerdo a las estadísticas médicas, se estima que tan solo en Estados Unidos se presentan alrededor de 6.000 casos al año, y es un 20% más común en hombres que en mujeres. Actualmente, solo la mitad de los pacientes sobrevive más de 3 años, después de haber sido diagnosticado. A Hawking se le dio una esperanza de vida de tan solo 2 años. Obviamente, al recibir tan terrible noticia, cayó en una profunda depresión y se apartó por completo de su vida en Cambridge. La prensa llegó a esparcir rumores de que Hawking había caído en el consumo excesivo de alcohol. Sin embargo, fue desmentido por él mismo. Hawking cuenta que lo que le ayudó a encontrar el coraje para enfrentar su enfermedad fue gracias a una experiencia que tuvo en el hospital. Vio a un niño que falleció de leucemia justo en la cama que se encontraba frente a él. Hawking desde entonces dijo que cada vez que sintiera pena por él recordaría a ese niño. Fue en este momento que un nuevo enfoque a su trabajo surgiría. After my expectations had been reduced to zero, and the new day became a bonus, and I began to appreciate everything I did have. Well, there's life, there is hope. Si el video ha sido de tu agrado, por favor dale pulgar arriba y compártelo, si así lo deseas. Hazme saber lo que piensas en la sección de comentarios. Puedes encontrarme a través de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram bajo el nombre OJ Producer Films. Suscríbete a mi canal para más historias fascinantes. Se despide OJ Producer. Hasta la próxima.